¿Nostalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Nostalgia? Ahora es posible gracias a Patreon. Por menos de lo que cuesta un refresco, podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Nostalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Muy buenas... iba a decir muy buenas tardes, pero... Muy buenas a todos, nostálgicos y nostálgicas del mundo. Esperamos que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra terapia culé. Aquí con mi querido Josep, que venimos a estar este ratito a desconectar un poco pues de la actualidad y a limpiar un poco esos fantasmas que tenemos, porque no hay nada mejor que hablar de momentos bajunos del Barça. Y qué mejor momento que hacerlo en una terapia. También los habrá buenos. Los habrá buenos, pero es que hoy el título que pone... Me ha hecho gracia que digas desconectar de la actualidad, sí. Cuando realmente yo llevo 38 años viviendo en el siglo XX. Tú llevas desconectado, ni se sabe. Claro. Pero es mentira, porque luego, por ejemplo, en Porque el Barça solo tiene 5 Copas de Europa, que es el otro programa que tenemos aquí en el canal, habláis también de actualidad. Sí, la vais mezclando con el sí. pasado. Y habláis también de la actualidad. Sí, que para los que no lo sepan, es la historia del Barça de los últimos 75-80 años. Casi nada. Y bueno, vamos por el año 66. Entonces, sí. Yo recomendaría que si no lo habéis escuchado, empecéis por el capítulo 1. Que lo tenéis en todas partes, publicado. Y ya vayáis descubriendo cositas y viajando por un viaje sinuoso. Difícil. Cuanto menos sinuoso. Con pocas alegrías y muchas tristezas. Sí. Pero es importante saber de dónde viene el Barça. También sabe decir que el pesimismo que yo puedo reflejar, que también es cierto que muchas veces soy optimista, pero claro, los que me llaman pesimista es porque no saben que soy un falso, que soy un realista realmente. Eres un realista. Sí. Si la realidad es un poco triste, pues eres pesimista, ¿no? Claro, a ver. Entonces... Eres realista, sobre todo es realista. Es muy distinto a mí, por ejemplo, que yo soy más soñadora, más positiva. Y hoy vamos a hablar de momentos en los que yo fui positivo. Sí. Y la vida me dio una hostia del copón, ¿vale? Para una vez que eres positivo. No, lo y sé, mira, muchas veces. lo sé. Pero, a ver, es que la definición de decepción, así a grandes rasgos, ya no solo en el fútbol, sino en la vida en general, sería algo así como que ante un evento, una persona o un momento de tu vida tienes unas expectativas fundadas sí. Y a veces son tan altas que cuando ocurren en la realidad, cuando llega ese momento, cuando encuentras a esa persona, como es tan distinta, hay mucha diferencia entre las expectativas y la realidad, sí. Te acabas llevando una decepción. Sí. Y eso es lo que vamos a venir a hablar aquí. Sí, porque... ¿de qué venimos a hablar hoy? De decepciones culés. Pero ¿en qué sentido? Porque hay para elegir, ¿vale? Las que tú quieras. ¿Por dónde quieres empezar? No, por jugadores. Vale, perdona, Vale, perdona. Hoy vamos a empezar, si te parece bien, por jugadores. Ajá. Jugadores del Barça, sí. Que, como me has dicho tú, entre bambalinas eran amores de verano. Sí. Y luego fueron desamores de invierno. Sí. Qué poco duró el amor y qué largo el olvido. En este sentido voy a obviar jugadores de la cantera que ya trataremos en otro episodio. ¿También decepciones o...? Tanto, sí. Joder, vale, podría hacer un 11. Vale, oye, pues... Vale, acepto el reto. Y de los que vamos a hablar hoy también te podría hacer un 11. Bueno, vale. Hoy, y si se alarga, porque el objetivo es una horita, pues... Es una terapia. Sí, claro, cuando tú vas ¿verdad? al psicólogo, ¿cuánto estás?
Bueno, a la hora y un minuto ya me está diciendo, lo siento, pero te tengo que dejar. Que tengo Claro. otra persona Claro, detrás. tengo otro culé ahí esperándome. Claro. a hablar a lo mejor de Ufalusi o... No, Claro. si ese no estuvo en el Barça. De No, Chigrinsky. pero le puso el tobillo a Messi como... Sí, de eso me acuerdo. O Chigrinsky. Sí. ¿Te acuerdas de Sí. Chigrinsky? Sí, pero hoy vamos a hablar de eso, de jugadores que cuando el Barça los fichó, yo pensé, ¡oh, qué bien! Y no. No. O sea, por ejemplo, no voy a poner en este escalón a Skach. ¿Por qué? Porque en ningún momento me produjo un oh, sino, ¿qué hace este tío aquí? ¿Vale? Ya, ahí fue sorpresa, claro, ¿no? claro. Más que... Entonces, bueno, supera razón y tal, pero que claro, en ningún momento me produjo ninguna ilusión, a pesar de que Skach es una de las pocas personas que puede decir que en su debut oficial con el Barça marcó gol. Oh, Y es que, Oye. claro, debuta en la jornada 20 de Liga, imagínate, llega en verano y su debut hasta oficial... la jornada 20. en ¿Y qué enero, pasó entre pues que medias? A lo mejor yo hubiera debutado en la jornada 20, ¿me vale. entiendes? Entonces, a ver, Cruyff lo ficha porque en enero del 94, en un 7-1 que le marca el Sporting de Gijón a los Osasuna, que ese año los Osasuna es horrible y acaba descendiendo, Xavi Skach marca 4 goles. Claro, ese es el anuncio que hicimos de Nostalgia. Claro. Sí. Entonces queda libre a final de temporada y su ficha es baja. Entonces, pues el titular era Romario. Entonces Sí, Cruyff dice, hombre. bueno, como delantero suplente que va a jugar en muy pocas, pues tampoco necesito un Julio Salinas, alguien oportunista, que Julio Salinas era Jesucristo al lado de Skach, ¿vale? Y bueno, pues salió como salió, pero Skach entra en la jornada 20, en la segunda parte, en un partido que se le había puesto muy cuesta arriba al Barça, un 1-1 en casa ante el Sporting de Gijón, ya se había ido Romario y todo el rollo, y Skach acaba marcando el 2-1 y diría que le da el pase para el 3-1 para el Barça. O sea, Skach luego... le cuesta también volver a jugar, ya no vuelve a hacer nada más con el Barça, pero Se preparó solo para ese momento y ya pero en ese lo dio momento todo. yo recuerdo escuchar ese partido por la radio y decir, oh, entra Skach y gol de Skach. Ostras, oye, pues una buena lista también sería de personas que debutaron y marcaron Sí. en el Barça. Aunque otro día lo estaba hablando con nuestro amigo Óscar, que tuve la suerte de pasar unos días con él. Sí. Y... Mecenas también. Además. Sí, pero eso Mecenas, es lo de amigo, menos. Su amistad de todo, ya es todo, dinero. todo. Entonces, en este sentido, estábamos hablando con el heredero del mejor debut en la historia del Barça y sin duda es el de Romario. Sí. De lo que Hombre, con hayamos un visto hat-trick. nosotros, tendría que mirar más atrás y tal, pero Romario es un debut del copón. A mí me gusta que marcara 3 goles, pero me gusta el cómo llegó a marcar esos 3 goles. Te voy a marcar 3 en el primer partido. Sí, la apuesta de antes. Sí, a mí me gusta esa historia. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a hablar que si no nos vamos. Sí, porque ya Xavi Skach ya 5 minutos Sí, ha estado aquí en la terapia. sí. Hemos Y resucitado. no serán sus últimos 5 minutos. Volverá. No, que hay que sacar el hilo de las cosas que a ti te han hecho sentir mal. Sí. Porque los propósitos es que tú salgas mejor de aquí. Ajá, vale. Así que a ver, decepciones. ¿Qué decepciones has tenido? Otra aclaración. Yo no voy a hablar de una decepción que me pudo producir, por poner un ejemplo, el fichaje de Roberto Dinamita, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no vivía por entonces. Cuando Roberto Dinamita llega en el año 79, bueno, 80, la 79-80, yo no vivía. Por lo tanto, yo voy a decir decepciones de unas ilusiones que yo tuve en ese momento. Claro. Claro, voy a hablar Las siempre expectativas, claro. en mi vida. Que al Claro. fin y al cabo, Ahora, con es- ese nombre prometía, ¿eh? Tú no te era llamas un gran Roberto delantero Dinamita así. de brasileño. Lo que pasa es que aquí, pues, no duró. Estuvo 4 meses o 5. Sí. ¿Y luego dónde fue? Ya No, me has tiene creado una curiosidad. prolífica carrera en Brasil, ¿eh?
es un gran jugador, lo que pasa es que aquí, pues bueno, y además el nombre pues ayudó a que se hiciera Claro. sorna sobre él y era Roberto Petardo. Roberto Petardo. Claro, ¿Cómo puede ser que no haya sabido de su historia hasta este momento? de Roberto Dinamita. Sí, te lo juro. Con la de tiempo que llevamos juntos y nunca había escuchado a Roberto Dinamita. Bueno. Y sabes que estas cosas no se me olvidan a mí No. tan fácilmente. Pero bueno, Bueno. pues vayamos con el primero, porque claro, vuelvo a decir, jugadores que luego no hayan dado el nivel que se esperaba, no, es jugadores que me hayan ilusionado su llegada, Claro. porque por ejemplo, no voy a decir Sirik, ¿vale? Porque es lo que he dicho antes con Sketch. Entonces, el primero que me encuentro, porque yo empiezo a seguir fútbol 90-91. Entonces, los fichajes de la 90-91 son muy buenos, los de la 91-92 son más modestos, aunque tienen buen rendimiento, excepto el extranjero. El de la 92-93 es Pablo Alfaro, que hizo lo que se esperaba, nada. En la Decepción cero. Sí, en la 93-94 el fichaje estrella no pudo decepcionarme en ningún momento porque era Romario. Y nos vamos a la temporada 94-95. El Barça viene de haber perdido la final en Atenas 4-0 ante el Milan, el Mundial de Estados Unidos. Y sobre todo es muy importante ese Mundial porque en ese Mundial de Estados Unidos una de las grandes estrellas de ese certamen fue el rumano Jika Hagi, que hizo un gran torneo y llevó, bueno, no él, sino él lideró a Rumanía para que llegase a los cuartos de final del campeonato. Ya el primer partido que jugó Jika Hagi marcó un golazo y dio la gran sorpresa en ese momento, ganando Rumanía a Colombia, y es que Colombia llegaba al Mundial como una de las grandes favoritas. Incluso tuvo la maldición de Pelé, que Pelé la nombró como favorita máxima. ¿Y por qué maldición? Porque siempre que Pelé abría la boca para decir, no, este es el que va a ganar, ¿Ah, sí? mierda, sí, decepción. ¿Qué dices? Sí. O sea, tenía el don en los pies y la maldición en la boca. Sí, su amistad con la dictadura hace que también la tenga en el cerebro, la maldición. Vale. Pero bueno, entonces... Jika Hagi había jugado de la 90-91 y 91-92 con el Real Madrid, con unos golazos impresionantes. Tenemos que tener la mentalidad de que yo en el verano del 94 tenía 9 años, así que Sí. no sabía muchas cosas de fútbol que ahora sé. No quiere decir que sepa mucho, sino que he ido aprendiendo con el paso del Claro. tiempo. Y la información que teníamos en 1994... Yo a Jika Hagi en los 2 últimos años que no había estado en el Madrid, que se fue al Brescia, además se fue al Brescia por un problema económico del Madrid, porque Benito Floro sí que quería a Jika Hagi, que esto nos lo ha contado. Hay un pájaro que creo que me va a atacar a los Hitchcock, pero bueno, entonces... Qué miedo. Sí, Era Pelé. no, Jika Hagi era un grandísimo futbolista, es más... seguramente sea el mejor rumano de la historia, y mira que Rumanía ha dado grandes jugadores. ¿Sí? Sí. Entonces, pues Jika Hagi jugaba en el Brescia, que el Brescia estaba en la Serie B, porque había llegado y el Brescia había bajado en la 92-93 y en la 93-94 el Brescia estaba en la Serie B. Entonces, claro, pues el Barça acaba fichando la petición de Cruyff, que cree que tiene a su nuevo Laudrup, y paga el Barça por él 400 millones de pesetas, más 3 o 4 amistosos. También se le invitó al Gamper ese año, que el Barça le derrota en semifinales por 4-0. Y Jika Hagi venía a ser, pues, vamos a seguir con el Dream Team y extranjeros de lujo: Koeman, Stoichkov, Romario y Hagi. El problema es que Koeman y Stoichkov ya habían jugado sus 50 mejores partidos. Ya no 10, los 50. Romario ya no quiso volver a jugar, o cuando más le apetecía, y Hagi pues llegaba. El problema es que Hagi nunca se supo adaptar porque Cruyff lo ponía en banda, él pedía más protagonismo, y bueno, yo recuerdo antes de la llegada de Hagi ya imaginarme yo antes de dormirme
que es una enfermedad que sigo teniendo a día de hoy. Hay A gente ver, a que ver. cuenta ovejitas y yo cuento, pues por ejemplo, si el Barça juega en el campo del Celta, pues cuento todos los Celtas Barças que he vivido en mi vida a través de la cabeza y así me duermo. Otra cosa que me acabo de enterar Sí, ahora. es que pues no es esto- algo que pueda decir con orgullo porque es de enfermo. Bueno, pero Pero- este es tu espacio para abrirte Sí, de corazón. sí. Así que puedes Oh. decir. ¿Y por qué no lo dices con orgullo? Porque no es algo que No es de diga enfermo, eso. es una cosa de enfermo y ya está. Aquí hemos venido los enfermos a hablar de fútbol, no pasa nada. Entonces, Qué fuerte. pues... Vaya currada, también tu cabeza. Sí. Hasta que apagan, jo. está trabajando. Madre mía. Ahora entiendo que cojas el sueño rápido también. A veces Estás sí, ahí. a veces no. Porque Madre claro, mía. a veces me entretengo y ese Celta Barça del 96-97, pues claro, se jugó un lunes. Entonces, pues bueno, Jika Haji. Incluso en mi cabeza me imaginaba cómo le podía quedar la camiseta del Barça, porque claro, él había jugado en el Real Madrid, era el primer fichaje del Madrid al Barça que yo vivía, o sea, ha habido algún trasvase antes, todos excepto Luis Enrique, mierda, ¿vale? Pero, a ver, Lucien Müller dio su rendimiento, pero tampoco... Pero todos excepto Luis Enrique, de gente que ha estado en el Madrid y luego en el Barça, que Mal. sí, que a lo mejor me olvido de alguno, pero ahora no me viene ninguno a la cabeza. Bueno, si alguien lee esto, pues que mande un comentario. Entonces estuve pendiente a través de los periódicos, a través de la radio. Claro, no había otros medios tampoco. No, y mi tele no tuvo teletexto hasta el verano del 97, porque teníamos una tele de los 80 que de repente en un Tenerife Athletic de Bilbao que echaban por las autonómicas, ya hacía tiempo que se veía verde. El verde era como marrón, ¿vale? Parecía Verde que marrón. estuvieran jugando en el... ¿Sabes el juego ese de la Nintendo, el Tecmo World Cup? Que se daban hostias, que había campos de tierra, y pues así, ya parecía. Y de repente un día la tele hizo pop y ya... Nunca pues, más. No. No. Y mi padre compró una tele Nokia que fue el primer Nokia ¿Nokia? que tuvimos en casa. No fue un móvil, fue una No, tele. fue una tele. Que si hiciéramos algún día un diccionario de nostalgia, ¿cómo definirías teletexto? El internet del pasado. Ahí está. Claro. Yo Ahí recuerdo estar tardes en casa de un amigo que sí que tenía teletexto y yo no, y entonces me parecía la panacea. Oh. Estar delante a las 5 Noticias mientras... 100. No, estábamos escuchando el carrusel deportivo de la SER por la radio mientras teníamos la pantalla del teletexto y de repente parpadeaba el 1. De porque gol. habían marcado gol, sí. Y era... Oh, Wow. sí. Y estar tardes enteras viendo el teletexto, todas las páginas. Sí. Es más, yo una de las Te lo costumbres sabes que entero. tenía cuando me despertaba a lo mejor con 14 años era mirar la página 135 de Televisión Española, que era la de deportes, más la página 192, 93, 94 y 95, que eran las portadas de los periódicos. Ah, Que sí, esa- en el sí. teletexto también. Luego, por ejemplo, en Telecinco era el 200, pero... Sí, y habían teletextos de televisiones que eran mejor que otros porque, por ejemplo, en el de Televisión Española tú le dabas y normalmente accedía, ¿no? 135, ok, le dabas al de más de 136, ok, 137, ok, y así a lo mejor en 139 te daba la vuelta, ¿vale? Claro, Pero es que en cuando te- daba la vuelta sabías que no... en Telecinco, además de que las noticias eran peores, tú le dabas al 200 y te aparecía el carrusel de las noticias, ¿no? Sí. Del 201 al 209, tal. Y tú le dabas 201 y de repente, ¡pam!, la vuelta, el 300, Ala, 400, venga, ahora 500... esperar a que dé la vuelta. Esperar. Y... Un día voy a hacer un... ¿Qué hacía tu rutina diaria de niño? Tu rutina... Es que estoy flipando porque ahora cuando se levanta piensa en el día que es y si ha sido un día malo para el Barça ya no se levanta tan O bien. para mí, que en mi vida para personal ti. no hace falta Joder, que es esté que Van entonces- Gaal para que sea un día malo. Es que... Van Gaal, ¿eh?
Claro. Pocos días buenos quedan, ¿eh? Entonces, claro. Yo tengo 4 días buenos al año. 4 días buenos, el resto, mierda. Entonces, claro. Entonces, pues Jika Haji, joder, y vi los primeros amistosos de pretemporada, que el primero es uno que no olvidaré jamás, un Groningen 5, Barça 5, con una actuación de Carles Busquets espectacular. ¿Sí? Es que nunca he visto tantas cagadas en un solo partido. ¿Ah, sí? Iba el Groningen ganando 4-0 o 5-0 con un tío nacido en Chiclano, que sus padres eran de Cádiz, que era Bombarda, que metió ese día 4 o 5 goles, no recuerdo. Joder. Y el Barça acabó empatando el partido. Que consiguió Sí. intentó remontar. Pero esa pretemporada muy mal, la verdad. Además se perdió el Gamper en la final contra el Valencia. Bueno. Y Haji, cuando no estaba lesionado, además destacaba mucho en el campo. Ahora tenemos televisiones HD y los jugadores se distinguen, pero en una televisión de 14 pulgadas, que, bueno, pues... y con las cámaras de antes. Claro. Que no es Que ahora, por ejemplo, en YouTube encontramos partidos de los años 90 y anda que no se nota la calidad. Sí, joder. Que se ven malamente, pero porque es que las cámaras también de entonces eran las que eran. Claro. Es lo que es. Y entonces, pues claro, Haji se distinguía porque tenía unas tobilleras blancas. Entonces, pues la verdad es que Haji juega 2 temporadas en el Barça y es una de las grandes decepciones. Es mi primer gran decepción como fichaje que me ilusiona y luego no hace nada. Pero hubo un momento, como en la serie de Cómo conocí a vuestra madre, de Cristales Rotos, que te das cuenta y boom, ya se te va la ilusión de Sí, golpe, o fue poquito a poco. No, en septiembre yo ya estaba ese cristal roto. Pues qué difícil, ¿no? En septiembre, ¿eh? ¿Y cómo se cura una decepción así De cuando decir, se va? Joder, es que este no podrá sustituir jamás a Laudrup. Es que nadie podía sustituir a Laudrup. No. Y... ¿Tú pensabas que podía haber alguien como Laudrup? Sí, claro, y ha habido jugadores muchísimo mejores que Laudrup, por supuesto. Pero, claro. Pero que... Haji no... Haji no era ese. No era ese. No. Y esa es mi primera gran decepción. Cuando se va al Galatasaray, yo la verdad es que me pongo contento. Estos son de los que dices con un lacito y fuera. Lo llevo yo al aeropuerto. Sí. Sí, Y le das hasta una charla interesante sí. para que se vaya bien al aeropuerto, pero sin vuelta, ¿no? ¿Sabes que han decidido que este aeropuerto se llame como se llama sin consultarlo a los catalanes? Así, cosas así, ¿sabes? Si te hubieran preguntado, ¿le habrías puesto ese nombre? A mí no me parece que haya hecho nada por el pueblo catalán, la pues verdad. prefieres que se quede como Hay el Prat, gente ¿no? que ha aportado muchísimo más al pueblo catalán que un Josep molt honorable Tarradellas. president, ¿no? No, y además en el exilio, que la gente esta que vivía en el exilio no vivía diciendo, a mí hoy me voy a permitir el lujo de tomarme un bichí. No. Bueno, no hay más Es que como, ver al que está ahora claro, en el exilio con muchas comillas. claro. Por eso, pero que aquí venimos a hablar de fútbol y de decepciones. Sí. Entonces, a ver, ¿qué esa es siguiente la decepción tenemos? A La ver. segunda gran decepción viene en la temporada siguiente, ¿vale? La 95-96. ¿Las Bien- vas a ordenar, perdona, Sí, cronológicamente? sí, Vale. los tengo así en mi cabeza y así será. Van saliendo, ¿no? Sí. Pa, pa. Claro. Siguiente. Entonces, en el verano del 95 el Barça comete 5 fichajes, que son el portugués, Popescu, Cuellar y las 2 decepciones. El portugués, ¿eh? Sí. Y las 2 decepciones. Y las dos ¿Había decep- 2? Sí, hubo 2, ese verano hubo 2. Voy a comenzar con el que menos de los 2 me ilusionó y me decepcionó. Pero era Meocodro, el único, diría que el único jugador bosnio que ha jugado en la historia del Barça. Diría, ahora quizá... Tiene ese gran honor. Porque Halilovic era croata. Diría que sí, quizá me dejo a alguien, pero no... Diría que el único bosnio que juega en la historia del Barça. Entonces, Meo Kodro, cuyo mejor compañero en la delantera era la tristeza.
Y nada, se ficha a Real Sociedad. En las 2 últimas temporadas, Meocodro, delantero centro rematador, ha marcado 48 goles en Liga con la Real Sociedad, cosa que es más, en la 94-95 queda segundo en la tabla el Pichichi, justo por detrás de Iván Zamorano. Y el Barça comete en ese momento el tercer fichaje más caro de su historia, pagando 750 millones, que es la cláusula, a la Real Sociedad. Entonces, pues Meocodro llega aquí, tal, y además hay una anécdota personal suya que clarifica bastante que ya empezó con mal pie, porque a Meocodro le enseñan una casa en Sitges y se enamora. Sitges es un pueblo precioso, con el mar, es precioso, y vive gente con muchísima pasta. Ahí allí estuvo el bueno de Bobby Robson también. Sí, dile a él que Sitges no es bonito. Entonces, es muy bonito. Meocodro lo que quería era un sitio cerca del Camp Nou. Pues error. Porque no sé si entonces existían los túneles estos, que ahora pagas un crédito a Cofidis para poder ir por... Pero si no, son diría las curvas no. Ahora ya no. No, eso sí. ¿Sí? ¿Estos sí que han quedado? No son... Los otros, los otros se han chutado porque la concesión duraba 50 años. No han perdonado nada. No pues han yo dicho, creo que estos ya creemos lo que estamos también cometiendo un abuso. No. Así no, porque acabado, el contrato era 50 años bien. Y ha dado para... fíjate, 50 años Madre. de peajes, tú fíjate si no... Si no, la otra opción, que es lo que estabas diciendo, son las curvas del Garraf. Que conocidas claro. como curvas del Garraf. Y no es cómodo conducir por ahí. Si hay alguien que te dice, cómo me mola conducir por las curvas del Garraf, sepárate de él. ¿Vale? Porque se cree que la vida es un rally y cosas así. Y seguramente tenga un BMW bajado de Alemania. Para un domingo de excursión, bueno, sí lo puedes hacer, pero imagínate cada día trabajar e ir y volver por ahí. Claro. Pues ya no es tan divertido pasar por ahí todo el rato. Y se dio cuenta al día de estar viviendo allí, de decir, Dios, decepción la he cagado. También. Y no es como los sueldos de ahora que dice, no, con un sueldo de ahora me compro 25 casas. No. Sí, o se va por el túnel y ya está, claro. Que con el túnel no tardas nada. La diferencia es... Codro no vino aquí cobrando piruletas, pero... Piruletas. Pero tampoco era el sueldo astronómico, que ya era un sueldo astronómico, pero no había... Y yo diría que no estaban construidos los túneles del Garraf, pero quizá me equivoco. Sí, los túneles. Entonces, pues Meocodro, de marcar 48 goles en las 2 últimas temporadas con la Real Sociedad, ese año fue, en la 95-96, fue el máximo goleador en Liga del Barça. ¿Ah, sí? Sí, con 9 goles, empatado con Óscar García. ¿Ese fue el máximo goleador? Sí. Estaba muy mal el Barça, ¿no? Bueno, para mí no fue una temporada mala realmente, fue una temporada donde si hubieras tenido, yo qué sé, a Petra, la novia de Kobe, hubieras quedado en la misma posición que con Busquets. Joder. El problema es el portero de mierda que tenías. Con un portero rollo Ceballos, que era un buen portero pero sin más, el Barça hubiera conseguido 1, 2 o 3 títulos. Joder, ese año. ¿Sí? Sí. Pues no veas. Sí. Entonces, pues, Meocodro, decepción absoluta. Le pagaban, había una peña del Barça que se copió de una peña de la Real Sociedad. En la Real Sociedad, cada vez que marcaba un gol, no sé si le daban un queso o le daban lenguado o bacalao o algo así. Le daban un alimento por cada gol que marcó. ¿Ah, sí? Y en el Barça una peña lo quiso imitar y le daban una langosta por cada gol que marcaba. Y la verdad es que la peña que le dio la langosta casi ni lo notó en el presupuesto, ¿vale? Hombre, con falló 9. un montón de penaltis también. Ya en la pretemporada creo que falló 3 penaltis, Codro. Ya en la pretemporada... Mi ilusión con Hagi fue longeva comparada con la de Codro. ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí. Eso sí, en el duelo que tuvo el Barça contra el Real Madrid, creo que el 10 de febrero, pero no estoy seguro del todo. Creo que 10 de febrero, quizá 11. Contra el Real Madrid en la jornada 26 de la 95-96, el Barça gana 3-0 al Real Madrid, entrenado entonces por Arsenio Iglesias,
y Codro marca 2 goles esa noche. Es la gran noche de Codro. Claro, marcó ese día un 28% de los goles que marcó esa liga con el Barça, liga de 42 partidos. Joder. Es más, en la final de Copa que juega el Barça el 10 de abril la Romareda ante el Atlético, Codro no está ni convocado. O sea, Madre mía. y esa es la decepción menos grande. ¿Y por qué con la tristeza? ¿Por qué jugaba con la tristeza? Estaba la guerra de los Balcanes, cierto. entonces le pilló ahí y bueno. Lo mismo afectó a su rendimiento. Tampoco Codro era raya de cruz y raya cuando estaba alegre. A ver, las cosas como son. ¿Vale? Pero... Raya, ¿eh? Creo que se llama Juan, pero bueno. Pues Juan. ¿A ti te gusta llamarle Raya? Bueno. ¿Por qué será? No sé. Entonces, pues... esa no fue la gran decepción del mercado de fichajes del 95. La gran decepción fue Robert Prosinecki. ¡Hostia, Prosinecki! Es verdad. Yo vi la Copa de Europa, la final, que no fue muy buena, pero las semifinales de la Estrella Roja contra el Bayern de Múnich en la Copa Europa 90-91. Lo que no recuerdo si lo grabé el partido porque era tardío. Creo que lo grabé y lo vi después, pero vi los dos partidos. ¿Porque lo echaban en la 1 o dónde? En la 2. Pero en la 2. Creo que eran partidos tardíos o algo así. No los vi en directo, sino que los había grabado y lo vi como 2-3 días después. Qué mono. Bueno, eran cosas que iba haciendo que ojalá hubiera conservado todas las cintas que tenía de... ¿Esperaste 3 días? O quizá al día siguiente, ¿no? O quizá no podía al día siguiente, no lo sé. Piensa que anteriormente eran los padres los que mandaban en la casa, ¿vale? Entonces, y había una tele en toda la casa. Perdona que no esté acostumbrada a eso. Sí, el lujo era que tuviéramos vídeo. De verdad. Claro. Entonces, Robert Prosinecki a mí me tenía enamorado y cuando lo ficha al Madrid a mí me jode. Me jode porque se va al Madrid. La rabia. Claro, y piensa que entonces tenía yo 6 años. ¿Con 6 años ya? Sí. Madre mía. Entonces, pues lo ficha al Madrid y en el Madrid no hace nada, pero en el Oviedo en la 94-95 hace un gran fútbol y ayuda al Oviedo a estar en mitad de tabla y la verdad es que es una de las estrellas en segundo escalón, pero claro, también jugaba en el Oviedo. Pero Robert Prosinecki hace una muy buena temporada en el Oviedo. Entonces, el contrato que tenía con el Real Madrid era muy grande. Estaba cobrando, creo que eran, no sé si 2 o 3 millones de dólares. Diría que 2 millones de dólares era la ficha más alta de la plantilla, si no me equivoco, junto con Mitchell, estaba por ahí. Y 2 millones de dólares era mucho, y además Valdano no lo quería, que no lo había querido, y Cruyff confiaba en que podía hacerlo más, pero cuando llega Prosinecki a mí me ilusiona un montón. Se le pagan 40 millones, que es la libertad que Prosinecki paga al Real Madrid para quedarse libre y bueno, que no le paga al Madrid, sino que el Madrid se lo acaba descontando de lo que le debía, porque el Madrid tenía unas deudas, tenía más trampas que un oso. Y entonces el Prosinecki llega, hace una pretemporada genial, en el Gamper gritos de torero, torero. Joder. Fue el mejor jugador del Gamper en el año 95, un Gamper que fue ilusionante, de estos de Aquetaine, porque en semis se le gana al Chesca de Sofía por 4-0 y la final se gana 5-1 al San Lorenzo de Almagro, pero con una segunda parte muy buena. Creo que hat-trick de Óscar García. ¿De Óscar García o de Jordi Cruyff? No sé quién de los... Pero bueno, que con De la Peña, con Prosinecki, o sea, y bueno, Prosinecki, la verdad es que las veces que juega, pues tampoco hace mucho, es bastante irregular, tiene muchos problemas con las lesiones. Primer jugador del Barça que yo recuerdo con un tatuaje,
que ¿Y es qué tatuaje? el del Rey León. El del Rey León, por favor, es que... Y ¡Qué maravilla! además se coge, porque ese año es el primero que dan dorsales fijos a los jugadores y Robert Prosinecki se pilla el 21. ¿Sabes qué dices? Causa conmoción en ese momento que no se pille del 1 al 11 y se pilla el 21. Un rebelde, es un rebelde. Y además el 21, joder, en el Barça está marcado por una figura. Sí, Luis Enrique. Sí, sí, sí. Y que llega al año siguiente, así que imagínate lo bien que lo hizo Prosinecki en el Barça. Ya, ¿Vale? para cogerlo, Eso, ¿no? Que, claro. Entonces, pues Prosinecki, la verdad es que juega algún buen partido, marca el gol al Valencia, pero es de penalti, un 1-0 que gana el Barça al Valencia en un partido emitido por el Plus y que Celades tiene amnesia. Sí, porque tiene ¿Por qué tiene amnesia? porque en un salto por alto Celades salta y cae muy mal y cae primero con la cabeza. Sí, 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 ostras, sí. pensaba que estabas de cachondeo. No es broma. Y expulsan a Cruyff por insultar a Díaz Vega. ¿Oh, sí? Le caen 4 Hostia. partidos de sanción. Entonces, pues ese día marca el gol de penalti. Pero recuerdo sobre todo la gran cagada que comete. Es un partido, un sábado a las 8 o a las 9 de la noche contra el Albacete. No es retransmitido por las televisiones. El Barça gana 3-0. Goles de Popescu, Hagi y Prosinecki. Y diría que los 3 por debajo de las piernas del portero. Joder. Diría, pero ahora no estoy seguro. Aunque el de Hagi quizá me suena que es como por encima. No estoy seguro. Pero 2 de los 3 son por debajo de las piernas del portero. Entonces, minuto 87, 88, el Barça va ganando 3-0 y de repente Prosinecki toca una pelota con la mano y ya tenía una amarilla, ¡pam!, la roja, sale medio riendo del campo, pero eso a Cruyff no le mola y no tiene más protagonismo durante la temporada, así que la verdad es que se le acaba dando boleto en el mercado invernal al Sevilla. Qué ya. rápido, ¿no? En el mercado invernal de la temporada siguiente, de la 96-97. Pero, por ejemplo, Luis Enrique coge en la temporada siguiente el 21 y Prosinecki se queda con el 22. Sí, el 22. Apártate. Claro, el 22 diría. Sí, se queda con el 22. Así que es otra de las grandes decepciones que me he llevado en mi vida en materia de fichajes barcelonistas. Robert Prosinecki, un jugador que a mí me tenía enamorado, pero... Yo lo he dicho algunas veces, la vida en Madrid con 2 paquetes de Marlboro y 1 litro de whisky al día, pues no es bueno. Que bebía 1 litro al día de whisky. Sí. Pero eso, ¿cómo hay cuerpo que aguante eso? Bueno, si empiezas por la Madre mañana, todo mía. es posible. Hombre, Sí, pues casi sí. prefiero que te levantes como te Si ens levantas tú. aixequem vendora, eso es Ahí Guardiola, ¿no? Claro, compartió Madre vestuario mía. con Guardiola. Sí, pues no creo que a Guardiola le hiciera gracia eso. Del whisky. No sé si en Barcelona No le siguió veo yo a esa Guardiola tónica, muy pero de- en Madrid telita. No veo a Guardiola muy tolerante con esas prácticas. Ni fumando tampoco. No. No sé. Bueno, ¿Sí? alguna No sé. vez que otra habrá fumado. ¿Ah, sí? Pero bueno, No sé. que Robert Prosinecki es otra de las grandes decepciones. Hombre, tal como lo has contado, es normal que te sientas decepcionado. Sí, la verdad es que es... Ya te digo, yo sigo defendiendo a capa y espada cuando la gente se queda con el Prosinecki del Prosequito. Y, ay, me he lesionado, Que tal. de esto es de lo que único digo, que yo me ese acuerdo. tío con más ganas y tal. Y no, es que lo ficha el Madrid. Lo ficha el Madrid, pero lo quiere toda Europa. O sea, Sí. está muy bien hecho el fichaje de Mendoza. El problema es que le paga 2 millones. Creo que son 2 millones de dólares Casi nada. al año. Y bueno, Prosinecki, pues... Y le pagas 2 millones de dólares cuando el Madrid no tiene un duro. Ya. ¿Qué es eso? Madre mía. Entonces, pues... Yo es de lo único que me acuerdo de Prosinecki, del anuncio. Bueno, Ya es está. el único jugador que ha marcado un gol en mundiales con 2 camisetas distintas. ¿El único? ¿Sí? Porque marcó Hostia. en el año 90 con Yugoslavia y en el 98 con Croacia. Claro. Por
por motivos obvios. Sí, aunque Prosinecki nació en Alemania. Anda, coño. Sí. ¿Y eso? Entonces, Eh, como por porque sus sus padres. padres eran croatas. Jolín. Personaje ilustre, Prosinecki. Hay que Sí. hacerle una biografía a este No, y hombre. ese. Luego yo a posteriori ya he visto partidos del Mundial Sub-20 de Chile del 87 y... oh, Qué bueno. qué bueno, Qué Prosinecki. bueno, Prosinecki. Y cuando se van del Barça, tú sientes alivio. En algunos casos sí. Dices, ala ahí. Sí, por Hasta favor, luego. vete ya. También al aeropuerto te lo llevas. Sí. 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 ¿En un Renault? En, Que la anuncio era de ese, Renault. en ese momento mi padre tenía un Seat Málaga, así que en un Seat Málaga. Que es que antes el Renault hacía muy buenos anuncios de... ¿No sí? No sé en qué ha quedado ahora. Sí, ¿no era de Renault el anuncio de Prosiquito? O de, Yo creo que sí, que era de Renault. Sí, Renault Kangoo o algo así, ¿no? Sí, era como una... Sí. ¿No era furgoneta? No. Sí. Sí, creo No que sé, sí, no me para acuerdo muy currantes de la obra y cosas así, sí. Por eso lo decía. Pintores, etcétera, sí. Por eso lo decía. Sí, sí. Pero es la C15 de los 2000. Bueno, pues hemos acabado una temporada bastante decepcionante. Sí, 2 La de 5. siguiente, ¿qué tal? La siguiente el Barça invierte muchísima pasta, pero realmente fichajes que me ilusionaran y luego me decepcionaran. Tampoco era mi portero favorito, porque no le había visto buenas actuaciones en la Eurocopa del 96, pero el Barça ficha, lo que pasa es que me decepciona por el alto precio pagado por él, y son 900 millones de pesetas que paga el Barça por Vítor Bahía, y luego, de verdad, ¿No? no, aquí No. Luego en el Oporto ha tenido buena carrera y tal, pero nunca me gustó lo que hacía. En muchas ocasiones, claro, yo me había criado con un portero sobrio, como era Zubi, Sí. sin dado a la espectacularidad. Y este tío, pues intentaba hacer una palomita de nada. Sin haber. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, muchas veces, el hacer esa palomita dejaba la pelota suelta Y gol. y gol. Y Y, con- y madre ya el mía. día del 5-4 al Atlético de Madrid, que acaba llorando en el campo. Hay dos partidos que definen la trayectoria de Vítor Bahía en el Barça. Ese 5-4 y el 0-4 que te mete el Dinamo de Kiev en la 97-98. Joder. Entonces, no. Para ti eso fue ya... No, ya había sido. Ah, Yo cuando llega a GES digo, bueno, no lo conozco de nada, pero no será peor. ¿y así fue o es el No, siguiente? no, GES yo tengo un buen recuerdo de él. A ver, Vale, tampoco vale. era un porterazo, pero la primera temporada y la segunda las hizo muy bien. Por encima de su nivel, diría. Pero Vítor Bahía quizás sería, pero tampoco yo tenía una ilusión muy grande en él. O sea, me estoy refiriendo a jugadores que diga yo, oh, cómo me ilusiona Ya, este fichaje. Pero bueno, no, ya nos tendríamos que ir pues a la temporada 99-2000, al verano del 99. El Barça hace 4 fichajes ese año. Uno es Dani García Lara por 2.500 millones de pesetas. Otro es Simao Sabrosa por 2.300, que venía a ser el sustituto del portugués. Sí. Duró una temporada más que el portugués en el Barça. Joder. Lo que uno se fue porque él quiso y otro porque el Barça quiso. Sí. Vino también Frederic Dey, que era un central que vino libre del Lens. Y el cuarto fichaje es un fichaje que a mí me ilusionaba, porque había tenido una carrera muy buena, y es que venía el mejor finlandés de la historia, Jari Lindmanen, el único finés que ha jugado en el Barça, en toda la ¿También? historia del Barça, sí. Entonces Jari Lindmanen pues llega libre del Ajax, con una buena ficha, pero llega libre del Ajax y claro, en el Ajax ha hecho unas temporadas y es uno de las grandes estrellas de, si no la mayor de ese Ajax que gana la Champions en el 95. Entonces Jari Lindmanen había ganado una Champions, las mismas que el Barça.
Ya, es verdad. ¿Vale? Es verdad, por entonces... Claro, tener Claro. un jugador que haya ganado una Champions en tu plantilla era el único claro. que tiene una Champions cuando el Barça gana la de Wembley es Koeman, Es que había verdad. ganado la del 88 con el PSV. Es verdad. No hay nadie más que tenga una final de Copa Europa, ni una... es que no, claro, Es la primera vez que me viene a la cabeza que el Barça tuvo solo una Copa de Europa y me alegro porque normalmente durante 14 suele ser, años. suele ser con el Real Madrid con lo que me pasa esto de joder y tenían solo 7. Bueno, Claro. ahora con el Barça pues bueno, había una y ahora hay 5. Jesús lo dice muchas veces en la serie que estamos haciendo y es... en los últimos 30 años el Barça es el segundo máximo ganador de Champions. El problema es que el primero es el que es. Y que viene de donde viene, si es que el problema es que siempre está ahí. Claro, Es que siempre está ahí el espejo o el cristal desde el que mirar. claro. Es que siempre está ahí. Sí, 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 tú lo has dicho alguna vez. Si el Madrid hubiese ganado las 2 primeras copas de ferias, la copa de ferias sería La hostia. el trofeo magnífico y maravilloso. Sí, sí, estaríamos ahí. Ay, es que el Barça... Claro, Claro, Claro. yo lo veo así. Yo creo que fue un aparato de marketing fabuloso, las Champions. bueno, ellos siempre han tenido Las copas de Europa. La única prensa que tiene el Barça no es capaz de generar conflictos con otros, sino que es para autodestruirnos. Es que hasta la prensa de aquí es autodestructiva. Es que todo es autodestructivo aquí. Pero en ese sentido, porque no tiene el aparato, no tiene el altavoz que tiene la Mediático, prensa claro. de Madrid. Sí, sí, Claro. sí. ¿Y qué Entonces, pasaba con pues Yarry Limanen? Limanen realmente también muchas pequeñas lesiones de estas de ahora estoy 2 semanas, juego 15 minutos y me lesiona otras 3, Joder. cosas así. ¿Ah, sí? El Barça esa 99-2000, el vestuario es un puto polvorín, que luego acaba saliendo todo por los aires. Y nada, Yarry Limanen ya en la 2000-2001 se intenta buscar equipo, no se encuentra porque la ficha que tiene con el Barça es alta y en el mercado invernal de la 2000-2001 se va al Liverpool, donde tampoco hace nada del otro mundo, no hace nada realmente. hace nada. En Y general. bueno, pues realmente sin cobrar un duro, se va al Liverpool sin cobrar el Barça, nada, simplemente quédate con esa ficha, ¿vale? Entonces, pues Yarry Limanen fue una decepción para mí, no tanto como la de Prosinecki, pero fue una decepción para mí. Yo creía que con Limanen el Barça tenía una plantilla, y lo sigo creyendo a día de hoy, para ganar la Champions y para dominar, porque tienes al portugués, tienes a Kluivert, tienes a Rivaldo, Guardiola, Cocu, Luis Enrique, Fran de Boer, también estaba el hermano, pero Fran de Boer, Ronald. tienes a Sergi, tienes, joder, tienes una buena plantilla, quizá con 2-3 retoques y con un ambiente sano en el barcelonismo, el Barça hubiera podido conseguir tres Champions quizá en 5 años con esa plantilla, con retoques, porque por ejemplo Rivaldo ya tenía entonces 63 años, cosas. 63, ¿eh? Pero me refiero, tenías una plantilla para dominar bien, pero no fue. No fue. Y nada, Limanen, No pudo ser. otra decepción. No pudo ser. Sí. Temo el verano del 2000. Uf. Claro, es que lo temo. Porque yo sé lo que pasa. Ahora que estoy pensando, a ninguno más del Barça, ningún jugador le mencionas por su nacionalidad. Solo al portugués. Ninguno más. Pero Bueno. aquí sabemos que te enfrentaste al nombre Sí, en el capítulo de la traición. Luis. Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo siguiente, porque yo sé que este verano tienes decepciones también. Sí, a ver, porque realmente el Barça se trae a Dutruel, a Petit, que viene en la operación con mi mayor decepción de ese verano, Sí. a Gerard a Alfonso. El de las botas Pero blancas. Alfonso yo estuve en contra desde el momento que surgió el rumor. ¿Sí? ¿Por qué? No consideraba que era delantero No. para el Barça. No era para el Barça. No, además ya había tenido 2 lesiones de rodilla importantes. No. Y Iván de la Peña, que fue uno de los fichajes que me ilusionó,
Porque Iván de la Peña, yo solo he tenido un ídolo en el fútbol que ha sido Laudrup, pero si hubiera podido haber un sucesor, aunque a años luz del danés, hubiese sido Iván de la Peña. Iván de la Peña, ya la temporada 94-95, cuando el Barça juega en segunda B, el Barça B, digo en segunda A, perdón, yo miro todos los partidos que pueda de ese filial y me fijo muchísimo en Iván de la Peña. Sigo totalmente a la selección sub-20 para el Mundial de Qatar en el 95, con una selección increíble de España, con Echeverría, con Raúl, con Iván de la Peña. Tiene un equipazo realmente España. Y a mí Iván de la Peña me ilusiona mucho. En su debut en la 95-96 en Pucela marca el 0-2, que es un gran gol. Y la verdad es que es un jugador que a mí me gustaba mucho. Luego, cuando lo que he dicho al principio del capítulo, yo he ido aprendiendo más de fútbol conforme pasan los años y he visto el aspecto táctico y he entendido a todos los entrenadores que se quejaban de Iván de la Peña. En su día yo estaba en contra de porque Iván de la Peña define a Cruyff como el mejor entrenador que ha tenido y seguramente sea así, pero yo recuerdo cuando Cruyff, por ejemplo, llamó mediocre a Iván de la Peña porque no usaba la pierna izquierda. Recuerdo que en la final de Copa, que Codro no está convocado, el otro no convocado es Iván de la Peña. Hostia. Entonces, y que la gente pedía más minutos a Cruyff que le diera a Iván de la Peña. Con Robson, pues claro, si tienes un delantero como Ronaldo, yo también le puedo dar una asistencia a cada partido, a lo mejor, porque es que le das una lavadora y Ronaldo te la pilla en el centro del campo en esa temporada y la acaba metiendo. No, era un buen jugador, lo que pasa es que conforme he ido creciendo he ido viendo partidos de él y digo, uff, es que tácticamente es horrible, pierde un montón de balones, defensivamente es nulo y tiene muchísimos contras. Y bueno, Iván de la Peña llega, a mí me ilusiona, llega porque Guardiola está lesionado y Xavi está en Sydney, en los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos empiezan el 15 de septiembre y acaban el 1 de octubre. Porque en Australia si vas en julio o en agosto quizá mueres. Entonces, sí, los de Canberra, sí, es verdad. Los de Canberra en el 50 los de Melbourne en el 56 son como en noviembre, creo, los Juegos Olímpicos. Claro. Es más, la ATP cuando juegan en Sydney, porque hay 4 Grand Slams, el primero de ellos es en Australia, es en enero. Porque no puedes jugar allí. Claro, es que es invertido. Claro. Pero... Es decir, ahora mismo allí es otoño. Sí. No sé cómo es allí. No, pero sé que en verano no se puede estar allí, porque puedes morir. Entonces, lo que me refiero con Iván de la Peña, paga los platos rotos de la primera derrota europea del Barça. Porque la ilusión que hay en esa temporada 2000-2001 por parte del aficionado es bastante grande. Sí. Sí, porque ha venido Gaspar, representa un poco dentro de lo que es el nuñismo, un poco esa vía nueva. Al fin y al cabo se prometen muchas cosas, pero luego se va viendo que no se cumplen. Llega SRFR, se ha ido el ogro holandés, se ha ido Núñez. Y bueno, en teoría se ha invertido... Quizá en demasía, pero los jugadores que han llegado son buenos. O sea, te ha llegado Dutro el que, bueno, pero en el Celta hizo buenas temporadas. Lo que pasa es que la portería del Barça pesa demasiado. Que es importante que... Sí, el factor psicológico es la presión que debes tener de estoy en el Barça. Y que haces una parada que tendrías que haberla hecho de una manera y la haces de otra y ya escuchas... ¡Burro! El rum rum, ¿sabes? O el burro de algún sosi. Ay. Los sosis yéndose en el minuto 80. Entonces, pues Iván de la Peña paga los platos rotos de la primera derrota europea, que el Barça pierde 3-0 en el campo del Besiktas. Y uno de los vicepresidentes, Ángel Fernández, Don Piso,
pues dice que los jugadores han jugado como si fueran bailarinas de salón. Joder. Y paga Iván de la Peña y juega muy poco durante toda la temporada, muy poco. Además, también es un jugador que ha sido de cristal durante toda su carrera y tal. Pero la gran decepción llega con Mark Overmars. Llega a un extremo que la gente muchas veces lo critica y tal, pero yo es un jugador que hubiera fichado. ¿Sí? Es un jugador, lo que pasa es que aquí, pues como algún conocido nuestro pilla hasta la enfermedad del beso. ¿Otra vez lo vas a decir? Sí. Es un jugador de cristal y luego su ataque se resume en una jugada y es lanzarse una piedra para adelante o segunda jugada lanzársela para la derecha y entonces chutar. Muy previsible entonces, ¿no? Sí, pero en el Arsenal, en el Ajax, con la selección holandesa, había hecho y era un top 3 de su posición en ese momento, quizá, muy, muy bueno. Lo que pasa es que, pues bueno, Mark Overmars, a pesar de ser uno de los 50 hombres más ricos de Holanda, porque ha hecho buenas inversiones y tal, y ha doblado el capital que tenía cuando era jugador, es una persona bastante tonta, y ya lo he dicho alguna vez, que se le descubrió alguna vez en el museo del Barça mirando qué había detrás de los cuadros. Lo mismo, buscaba una caja fuerte. Y en la pretemporada del 2001, que el Barça rompe la rutina y deja de hacerla en Holanda y la hace en Suiza, pues en la pretemporada del 2001 el Barça tenía un campo de entrenamiento al lado del hotel y luego otro campo de entrenamiento donde tenía como a 10 kilómetros, quizá eran 7 por ahí, ¿vale? Entonces, para uno no convenía desplazarse porque estaba al lado del hotel y para el otro cogían el autobús. Pues en los días que estaba programado que entrenasen al lado del hotel se veía a Mark Overmars esperando en el bus solo y en los otros tenían que esperarlo porque él creía que era... O sea... Joder, y nadie le dijo nada. No sé. Porque no se acordaba. Tampoco habló con una fluidez muy grande el castellano. Y eso que estuvo aquí 4 años. Pero bueno, entonces Marco Overmars es un jugador que también me decepcionó. Está en esa lista. Está en esa lista, pero no siento que te haya dolido tanto como otros. No, a ver, hay otros que me han dolido más, pero Marco Overmars es que, de verdad, es que... Además jugaba un partido bueno y te esperanzabas y el jueves leías en el Mundo Deportivo: Mark Overmars lesionado, estará 3 próximas semanas cao. Y ya ibas temeroso la siguiente Claro. semana, era como a ver si llega o no. Y cuando llegaba era wow, sorpresa, ¿no? No, y a veces estaba que dices, pero ha jugado, sí, pues no. Ni le he visto. Quizá el gol más famoso que marca con el Barça es una jugada estratosférica del Barça en Anfield, que 20 de noviembre, diría, de 2001. Vaya, además, 20 de Sí, noviembre. sí, sí. Que el Barça gana en Liverpool, en el campo del Liverpool, 1-3. Y eso que empieza perdiendo. Y el tercer gol, el Barça da como 28, 30 pases entre todo el equipo y la pelota acaba llegando a Overmars, que se regatea a Westerveld, era el portero del Liverpool, y acaba marcando el 1-3, que el Barça juega ese día de dorado. Oh, qué bonito. Sí. Entonces, ese quizá es el gol más famoso de Overmars. Y la otra jugada que recuerdo así de Overmars es el día que Zapatero gana las elecciones, 14 de marzo de 2004. Sí. El Barça gana 0-2 en el campo del Murcia y Overmars hace una jugada desde su campo y acaba cediendo a Ronaldinho. Ronaldinho marca el 0-2 y Ronaldinho, como premio a Overmars, lo acaba levantando en brazos. Pero... Pues sí que estuvo temporadas, ¿eh? 4. Cuando se fue sí. él, empezaron los títulos. No es broma. Y es una de las pocas personas que ha perdonado dinero al Barça. También a su ¿sí? favor sabe decir eso. Punto a su favor. Sí, punto a su favor. Quizá el único. No, ha habido más. Vale. Pero él es una de ellas. Entonces, pues bueno, y ahora me contó el heredero que ha sido denunciado por acoso sexual o algo ¿sí? así en el Ajax, que lo chutaron que no lo sabía. Entonces, pues... ¿Cómo se les ocurre? Ya, no. Como lo de Alves.
No, y aunque... Pero estamos poniendo con el dinero que tienes. Y sin dinero también. O sea, yo no he acosado nunca sexualmente a nadie, ni lo haré. Es que... No, Pero bueno. no, es que no... Es lo que dices, con la de dinero que tienes y medios... ¿Por qué entras en eso? Sí, 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 sí. Es que a mí no me cabe en la cabeza que alguien disfrute haciendo eso, pero... No, yo tampoco, pero bueno. Otra decepción de de la sociedad, Sí, del mundo en general. la verdad es que sí. Pero bueno, y esas son mis primeras 4 si contamos a Bahía, 5, 6, 7 si contamos a Iván de la Peña. Esas son ¿Y mis... habrá más? Sí. Oh. Oh, vale, vale. Madre mía. O sea, que tendremos más sesiones de terapia culé sobre Sí. decepciones. Sí, 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 sí. Me parece bien. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Dejadnos un comentario sobre cuál es vuestro top 3 de mayores decepciones Sí. de vuestra vida. Ya sea, si no sois del Barça y sois, por ejemplo, de la Real Sociedad, decir, pues a mí no me gustó el fichaje de Kubauer, por poner un Kubauer. ejemplo. Sí. Parece la DJ Evolución de Kubala. Kubauer. Hostia. Es un decir. O sois del Atlético de Madrid. Yo estaba ilusionado con Navi Nimmi. Pues Joder. De verdad, eso... ¿Qué nombres, no? israelí, No había el caído con segundo esos israelí nombres que nunca. jugó en la Liga Española. Joder. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, nos dejáis vuestros comentarios. Sí. Si os ha gustado, le dais al like. Si queréis colaborar más a fondo con el proyecto de Nostalgia, pues podéis visitar nuestra página de Patreon y desde una Coca-Cola al mes podéis ayudar a que este proyecto crezca. Además tenéis varias ventajas. Y... Solo con hacerte suscriptor de cualquiera de ellas ya fijo tienes un podcast Sí. al mes. Sí. Y si encima te haces licenciado en estudios inútiles, tendrás 3 podcasts. No, y además que al si mes. tazas, Tazas al trimestre, camisetas, sí, hay sí. de Sorteitos, todo. Claro. acceso privado a un chat en el que puedes hablar con nosotros. Te ofrecer hacemos pasapalabra exclusivos para ti. Personalizado. Entonces, Y podcast personalizados de, mira, quiero que me hables del Kubauer este. sí, Pues yo te lo hago, pero tienes que ser licenciado. claro. Así que nada, esperamos que os hayáis divertido y nos vemos en el próximo programa de En Nostalgia. la próxima sesión, Sí. que ya viene otro cliente. Otro paciente, mejor, que suena muy mal. Otro paciente. Sí, A la viene otro terapia. paciente. Que vaya muy bien. Adiós. Nostalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos.